Buenos días, jóvenes señoritas que en este momento pues estamos observando el siguiente video. Con este video quiero dar claridad a las inquietudes que se han presentado sobre la guía número 6. Esta guía número 6 va enfocada en cuanto al estudio de los intervalos en la parte de matemática de ciclo 6. ¿Listo? Entonces pues vamos a comenzar con la siguiente gráfica. La siguiente gráfica pues es la gráfica demostrativa de cómo se mueve un automóvil, ¿cierto? Sabemos que el automóvil se va a mover respecto a una posición, ya que cuando comienza a andar cambia de posición, ¿cierto? Pero cuando comienza a andar también comienza a andar el tiempo, es decir, esta gráfica la tengo que establecer en una posición y en un tiempo. ¿Listo? Lo mismo, cuando usted comienza a caminar, ¿cierto? Cuando usted comienza a caminar, comienza a, digámoslo de cierta manera, a recorrer cierta distancia, pero aparte de que recorre esa distancia, recorre cierto tiempo. ¿Listo? Este es el ejemplo que nos brindan acá, pero de un automóvil, ¿sí? Nos establecen nos establecen tres cosas. Aquí, las líneas positivas o ascendentes. Una línea positiva o ascendente es como si usted estuviese subiendo una montaña, es decir, representada por la línea roja. ¿Listo? Las líneas constantes que están representadas por las líneas azules, ¿sí? Es decir, usted llegó a la cumbre allá, a la punta de la montaña y se encontró un plan, ¿cierto? Entonces eso va a ser una línea constante, ¿sí? Y las líneas descendentes que tienen un recorrido negativo, ¿cierto? Son las líneas que se encuentran en verde. Es como si usted comenzase a bajar la montaña. Comienza a bajar la montaña, se encuentra otro plancito chiquito y sigue bajando la montaña. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esto, el movimiento del automóvil comenzó a subir, a recorrer una distancia, luego permaneció aquí sin moverse, comenzó a devolverse, permaneció sin moverse y volvió a devolverse. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a responder estas preguntas rápidamente. Dice, ¿cuánto se desplaza el automóvil del punto A al punto B? Entonces, comencemos identificando esos puntos. Tenemos acá el punto A, ¿sí? Y tenemos acá el punto B, ¿cierto? Como me están preguntando cuánto se desplaza el automóvil, tengo que irme en el eje de la posición para mirar cuánto se desplazó. Entonces, ¿qué hago fácilmente? Hago una línea de aquí para allá punteada, o si quieren la pueden hacer continua, y llegan a este valor de la posición que se desplazó el automóvil. Entonces ahí tenemos esa primera respuesta. Quiere decir que el automóvil se desplazó, en este caso, 140 kilómetros. Sí, para esa primera pregunta, 140 kilómetros. ¿Listo? 140 kilómetros. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿En qué intervalo de tiempo? Ojo con esta palabrita porque acá fue desplazamiento, pero acá es tiempo, es decir, ya no lo puedo sacar a partir de este eje de posición, sino lo tengo que sacar desde el tiempo. ¿Sí? Tengo que ubicarme acá en el tiempo. Pero ahora miremos. ¿En qué intervalo de tiempo el automóvil permaneció en reposo? Dijimos que permanecía en reposo si la línea era constante. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo que hicimos ahorita. Prolongamos acá una línea, prolongamos la línea, prolongamos acá, llegamos a las 2 horas. ¿Sí? Estuvo permanentemente quieto de las 2 horas, permaneció hasta las 6 horas. Entonces, ¿qué diferencia hay de las 2 horas a las 6 horas? Pues tenemos que el automóvil permaneció en reposo 4 horas. ¿Listo? Porque es la diferencia que hay de 2 horas a 6 horas. ¿Sí? Mire, solo mirar los intervalos. Y ese es el objetivo de la guía. Ahora dice la pregunta C. ¿En qué intervalos el desplazamiento fue negativo? Recordemos lo que les dije anteriormente. Si yo voy subiendo por una montaña, el desplazamiento es positivo, ¿cierto? Si bajo
el desplazamiento es negativo, aquí el desplazamiento es positivo, aquí el desplazamiento es negativo. Las líneas ascendentes, asciende, sube, es positivo, la línea descendente, baja, es negativo. Entonces miremos aquí en nuestra gráfica las líneas que van de para abajo. Sí, miremos acá las líneas que van de para abajo. Entonces, aquí si observo, las líneas que van de para abajo son las dos líneas verdes. Pero como me piden el intervalo es de qué punto a qué punto. ¿Listo? ¿De qué punto a qué punto? Entonces, acá, del punto C al punto D, el desplazamiento fue negativo. De D a E, pues miramos que es una línea constante, que no es negativo ni positivo. Y el otro sería I de E, desde E a F. ¿Listo? Con esto damos por explicada la parte introductoria a nuestra guía. ¿Vale? Muchas gracias, ya volvemos con un nuevo video.